Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y estallados, con el bombazo que dio el hijo del presidente Nicolás Petro al anunciar que entregará pruebas de que la campaña de su papá tuvo plata que no fue reportada ante las autoridades. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy es viernes 4 de agosto. Su señoría, dejamos en claro que en realidad dichos dineros con los cuales incrementó su patrimonio económico el señor Nicolás Fernando Petro Burgos de manera injustificada, unos de ellos ingresaron a sus arcas y otros a la campaña presidencial del año 2022, donde resultó electo nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro. Con esta frase, el fiscal Mario Burgos confirmó que Nicolás Petro colaboraría con la justicia para probar que la campaña de su papá, el presidente Gustavo Petro, estuvo financiada con plata que no fue registrada legalmente. En la larga audiencia de ayer, la Fiscalía mostró chats, documentos y audios que buscan probar un entramado político y financiero, no solo para la campaña, sino para los gastos personales de Nicolás. Hoy vamos a desenredar los nombres y aliados que aparecen en las pruebas, que jugaron un rol clave en la campaña del hoy presidente y que siguen teniendo nexos con el gobierno. De antemano, disculpas porque van a ser muchos nombres, así que vamos a tratar de ser claras. Ginette Prieto es la coordinadora de investigaciones de La Silla Vacía y se pateó la audiencia de ayer. Muchas gracias por pasar por acá. Hola Tati, como siempre, felicidad de estar en Huevos. La magnitud de esto reside en que Nicolás Petro no solo es el hijo del presidente, sino porque él tuvo un rol en la campaña presidencial. ¿Qué hizo exactamente él? Mira Tati, Nicolás Petro coordinó la campaña del presidente en el Caribe y lo hizo junto con el ex embajador Armando Benedetti, que manejaba la agenda de toda la campaña. Además de ellos dos están Pedro Flores, quien hoy es senador del Pacto Histórico y quien hace parte del Clan Torres. De esos nombres ahorita hablamos. Sí. Mira, lo que mostró ayer la Fiscalía fueron chats, llamadas, documentos de conversaciones entre Nicolás Petro y su expareja Day Vázquez, e incluso otros personajes que muestran que no solo Nicolás se quedó con plata de la campaña, sino que hay indicios muy fuertes de que sí entró plata para financiar la aspiración del presidente Petro, que nunca fue reportada. Además, que tanto Nicolás como su expareja Day tuvieron acceso a altos funcionarios del Estado. El fiscal dijo que tenían aliados para tener plata, conexiones y poder. Entre otros, mostró al exministro del Interior Alfonso Prada, al actual de las TIC Mauricio Liscano, al ex jefe de gabinete Laura Sarabia, al ex embajador Armando Benedetti, a la directora del DPS Cielo Rusinque y hasta la primera dama Verónica Alcocer. Los megacontratistas de los que habló, además, son muy llamativos. Además de Torres, nombró a Cristian Daes y, bueno, el que ya se sabía que era el Turco Ilzaca, que venía pues como sonando desde hace tiempo. Todos están cuestionados por razones diferentes. No es poquita gente. ¿De cuánta plata estamos hablando? La Fiscalía dice que fueron 1.053 millones de pesos. Eso es muchísima plata. Mucha. Ayer en la audiencia quedó prueba de que Nicolás y Day manejaban plata por todo lado. Llevaban cuentas de servilleta, dejaban la plata en la casa tranquilamente. Hubo un momento incluso en que se les perdió la plata. Increíble. Y también cuentan que había fajos en los que esperaban tener más plata de la que en realidad les entregaron. En medio de todo ese desorden dejaron pruebas de que manejaban contratos con la Gobernación del Atlántico en la actual administración de Elsa Noguera, que es aliada de los Char. Y hay un dato muy indignante, y es que la plata de ese contrato era para la atención de adultos mayores. Usaron una fundación para sacar la tajada. Ese contrato incluso lo usaron para que la mamá de Day tuviera sueldo. Increíble. Y bueno, acá un dato histórico muy sexy. Nicolás llegó a la asamblea porque perdió contra Elsa Noguera y particularmente por hacer campaña contra los Char. El estatuto de oposición le dio la curul porque quedó en segundo lugar. Y ahora, según las pruebas mostradas por la Fiscalía, se robaba plata de esa administración. Hablemos ahora sí de la plata de la campaña presidencial. La Fiscalía dijo que había varios empresarios que, según Nicolás, entregaron plata para la campaña y no se reportó. Hablan de mucha gente, pero hay 4 nombres clave. ¿Quiénes son? El primero es Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro. Narcotraficante condenado a 18 años en Estados Unidos y ahora flamante candidato a la alcaldía de Maicao. Tal cual. En los chats y audios que presentó la Fiscalía ayer quedó rastro de que hubo plata que sí entró a la campaña y que no se reportó.
La fiscalía dice que esos chats son de la segunda mitad de 2021. O sea, ya estábamos en precampaña presidencial y también del Congreso para 2022. Así es. Y en ellos se hablaba de la entrada de unos 500 millones de pesos por parte del hombre Marlboro. En el Caribe sí era conocido que el hombre Marlboro se estaba moviendo con el petrismo. A puertas de primera vuelta, la revista Cambio publicó un video en el que el exnarco cantó su apoyo a Gustavo Petro. ¿Quién es el segundo nombrado? Alfonso del Turco Ilzaca, quien aparece en escena a través de su hijo Gabriel Ilzaca. El Turco es bien controvertido, es un empresario del alumbrado público en varias regiones del país, incluidas Bolívar, Huila, Norte de Santander. Y además con un juicio activo por homicidio y concierto para delinquir. Ilzaca es conocido por aportar plata debajo de la mesa en campañas políticas. ¿Y cuál fue su rol? Bueno, aquí el rol es más el de su hijo Gabriel. A inicios de año, cuando la expareja de Nicolás, Day Vázquez, habla con Semana, ella dice que tiene pruebas de que Gabriel fue a su apartamento en Barranquilla a entregar 400 millones de pesos. Y la fiscalía mostró ayer la bitácora de entrada al apartamento de Nicolás y Day, en el que queda prueba de que Gabriel en efecto fue. El tercero es Óscar Camacho. Es un empresario y contratista de Cúcuta, pero en la audiencia de ayer poco se dijo de él. En cambio, durante la intervención de la fiscalía, de quien sí se habló largo y tendido fue Euclides Torres. El dueño de un emporio de empresas con millonarios negocios con el Estado. Exactamente. De él, la fiscalía mostró pruebas con chats y mensajes en los que hablan de que puso plata a la campaña del presidente. Incluso dicen que Torres le puso un apartamento a Nicolás en Bogotá. La mamá de Nicolás, cuando conoció ese apartamento, creyó que era un apartamento de traqueto. Te imaginarás el nivel. Y aquí hay varios contextos que ha dado la silla. Por ejemplo, en abril de 2022 reportamos que el clan Torres fue el que le puso plata y logística al enorme evento que hizo Petro en Barranquilla en 2021 para lanzar su aspiración. ¿Te acuerdas de esa P gigante que usaron como escenario? Sí, claro, esa fue la llegada de Petro al Caribe con toda. Pues bien, el senador del Pacto Histórico, Pedro Flores, fue el que armó todo el evento. Flores es del grupo de los Torres y en la campaña se asustaron cuando La Silla publicó que ellos estaban detrás porque no sabían quién había filtrado la info. Eso fue algo muy revelador en los chats. También contamos que en la noche de celebración de la victoria en segunda vuelta, Euclides Torres estuvo en el apartamento privado de Petro y fue una de las primeras personas a las que abrazó. Sí, ya estaba celebrando y aplaudiendo. Y volviendo a la audiencia, en los chats hablan de las elecciones regionales de este año, particularmente de la gobernación del Atlántico. Aquí hay un personaje que se volvió muy recurrente en la audiencia que se llama Máximo Noriega. Él aparece hablando de plata tanto en chats como en llamadas con Day Vázquez. Noriega estuvo a punto de ser el candidato del Pacto Histórico en la gobernación del Atlántico. Se consiguió un aval de la Colombia Humana a última hora y se lo quitaron pocas horas después. Luego lanzó a su esposa con otro aval por la gobernación de Magdalena. Aquí viene un dato muy revelador de la audiencia y es que Noriega ya le pidió a la fiscalía que lo interrogara e incluso presentó su propio abogado. Ginette, Nicolás y Day hablaban de mucha plata que se movía entre ellos para comprar cosas, casas, carros, Mercedes-Benz, hacerse cirugías. ¿Esa plata era la plata que iba para la campaña presidencial? Exactamente, Tati. Nicolás, Petro y Day ya reconocieron a la fiscalía que esa plata era para la campaña, que se quedaron con una parte, pero lo que revelaron fue que otra parte sí entró a la campaña del presidente Petro. Caracol Televisión dijo anoche que Nicolás dijo a la fiscalía que tenía cómo probar que su papá sí sabía de la lluvia de millones que le eligieron. Petro ayer, en todo caso, dijo que eso no era cierto. Estamos abriendo un capítulo nuevo de un montón de dinero que el hijo de Petro confesó que entró a la campaña sin registrar, pero no son las únicas cuentas que pasaron por debajo de las autoridades. No, Tati, mira, nosotros en La Silla hemos hecho un seguimiento muy juicioso a la campaña de Petro, a las cuentas de la campaña, y hemos encontrado al menos 2 casos más en los que la financiación presidencial de Petro superó los topes autorizados. Una primera operación no registrada es la de los miles de testigos electorales. Encontramos que esos pagos no se registraron oficialmente y que si solo se hubiera pagado la mitad de los testigos de primera vuelta en todo el país, la campaña hubiera dejado de registrar 1.050 millones de pesos. En 9 regiones aseguran que sí hubo pagos. La segunda operación fue la del pago no reportado de los 3 estrategas principales de la campaña. Uno es Xavier Vendrell, que justamente es el que se encarga de la operación de testigos, es un catalán. El otro es Antoni Gutiérrez Rubi, el estratega de comunicación español. Y el último es Vinicio Alvarado, otro estratega ecuatoriano que ahorita está prófugo en su país. Y mira, a eso todavía le falta una pata, que es lo que dijo el ex embajador Armando Benedetti. Cuando estalló contra el presidente y la ex jefa de gabinete Laura Sarabia, Benedetti habló de 15.000 millones de pesos sin registrar. Esto empieza a encajar con la aparición de Euclides Torres, quien llegó a la campaña de la mano de Benedetti.
¿Quién de la campaña tiene que responder por todo esto? Legalmente, el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, porque él fue el gerente de la campaña. Pero también el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez son corresponsables y responden solidariamente por cualquier falta o omisión en la administración de la campaña. Por eso ya hay denuncias ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en la Fiscalía e incluso ante el Consejo Nacional Electoral, que también está investigando cómo fue que corrió la plata en la campaña de Petro. Eso lo veremos en los próximos huevos. Ginette, gracias por pasar por acá. A ti, Tati, como siempre, gracias por invitarme. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana reciba calientito su desayuno político favorito. A continuación, en los canales de Huevos Revueltos con Política, escuche nuestra ñapa semanal contra la desinformación. Con la producción de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. ¡Feliz puente!